voy a decir. En la vida nosotros vamos enfrentando situaciones que a veces son difíciles, complicadas. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, seguramente ustedes ya están enterados. La esposa del director académico del doctor Luis acaba de fallecer. Así que lo mejor que podemos hacer es mejorar un poquito de estas buenas intenciones para que tanto él como su familia puedan recuperarse. Vamos a hacer un minuto de silencio. Por favor, les ruego a todos encarecidamente que puedan elevar de acuerdo a su creencia una oración, sus mejores deseos, sus buenas vibras, lo que ustedes deseen en ese minuto. ¿Ya? Así que por favor, un minuto de silencio, por favor guarden silencio. Gracias. Bueno, el doctor Vito, aparte de ser director académico, es un médico psiquiatra muy reconocido en la ciudad. Ha sido y es mi maestro, mentor, también es un amigo, es una persona que yo he compartido en el hospital en el trabajo que ustedes conocen, muchas historias, ¿no? En algún momento les dije que él hace exorcismos, pues sí, los cuadros disociativos, él le ayuda mucho, ¿no? De la Iglesia Católica, por las sus creencias también, a muchos pacientes que pasan por dificultades en su salud mental. Entonces, esperemos que la vida, el tiempo, le otorgue paz y tranquilidad en un momento como este, que seguramente nos va a pasar también a todos, algunos antes, otros después, pero todos vamos a pasar por el proceso de. La clase de hoy es una clase, la verdad tenía muchas ideas al venir a la clase, me gusta siempre compartir con ustedes lo que conozco, lo que sé, lo que he aprendido, lo que me han enseñado también, porque el conocimiento es un regalo que la vida nos da, ¿no? No todos tenemos acceso al conocimiento de la manera que quisiéramos, de alguna manera todos exploramos en nuestras vidas, pero no todos hacemos lo que quisiéramos. Entonces esto hay que compartirlo. Ustedes ya han tenido experiencias en el hospital, han visto diferentes tipos de pacientes y esos pacientes merecen respeto. Vamos a ver ahora, les voy a mostrar un video. Quiero que presten atención a lo que ocurre en el video y puedan discriminar algunos aspectos, algunas situaciones. ¿Ya? Entonces, por favor, presten atención. Pueden cerrar las cortinas, las que puedan. Buenas. Buenas. Tome asiento. Tome asiento, por favor. Hola, doctor. Buenas, soy Manuel Mendoza. Esta es mi esposa Alicia y hemos traído a nuestro hijo Arturo para ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy el doctor Alarcón y quiero conversar contigo acerca de esta visita. ¿Cómo
¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Sabes por qué has venido hoy a verme? ¿Hace cuánto que Arturo no está bien? Bueno, hace mes y medio comenzó lentamente. Al principio no le prestábamos mucha atención, pero su condición parece estar empeorando poco a poco, cada día más. ¿Podría decirme un poco más al respecto? Comenzamos a recibir quejas de nuestros vecinos y de las autoridades de la escuela. Tratamos de hablar con él para entender por qué se peleaba, por qué se comportaba de esa manera y explicarle que nos está causando problemas no solamente con los vecinos, sino con su escuela también. Entiendo. ¿Qué sucedió después que tuvieron esa conversación? Bueno, después de eso dejó de salir, así que pensábamos que estaba mejorando, pero también dejó de salir de su habitación, incluso para las comidas. Su madre ha tenido que llevar la comida a la habitación. Ya ha llegado al punto que ha dejado de cuidar su aspecto y hace 2 meses que no se baña. A menudo escuchamos como si estuviera hablando con alguien, a veces riendo y a veces llorando. Lo hemos llevado a un curandero y hemos intentado diferentes hierbas medicinales, pero parece que nada ha funcionado. Ya no sabemos qué hacer, doctor, con esta situación. Comprendo que esto debe ser difícil, que debe ser doloroso hablar de ello. Sentimos que era una persona completamente distinta. Solía ser tan obediente. Siempre lo elogiamos porque estaba todo el tiempo estudiando y no andaba por ahí como niños del vecindario. Sí, él nunca tuvo problemas antes de esto, excepto que era un niño poco sociable y reservado. No tuvo problemas. Arturo, hasta el momento, los síntomas de Arturo son discurso pobre, escucha voces, alucinaciones, limitada interacción con amigos y familia, aislamiento, abandono y pasividad, falta de interés y motivación. quisiera practicarle un examen físico. Claro, no hay problema. ¿Serían tan amables de salir para que pueda conversar un momento con Arturo? Por supuesto, doctor, no hay problema. Arturo, tus padres me dicen que en tu casa no comes. ¿Me podrías decir por qué? Mi madre pone cosas en los alimentos. Ajá. ¿Cómo descubriste eso? Sé que lo hace. Todo el tiempo tengo sueño y la he oído conspirar con Samuel contra mí. ¿Quién es Samuel? Mi primo. Ah, tu primo conspira contra ti. A mi madre le gusta Samuel. Dice que le habría gustado que él hubiera sido su hijo en lugar de mí. ¿Los viste hablando sobre ti? Puedo escuchar a Samuel conversando con mi madre y diciéndole que me envenene para ocupar mi lugar. Ajá. ¡Stop! Claro. ¿Qué acabas de decir, Arturo? Estaba diciéndole a Samuel que dejara de hablar conmigo. Estaba riéndose de mí diciendo que mi madre quería eliminarme. Gracias por contarme las cosas que te están incomodando. Trabajemos juntos y las cosas mejorarán. Voy a llamar a tus padres para hacerle otras preguntas. Vamos. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora
van a guardar esa información que han visto sobre el paciente y vamos a hablar sobre sensación. ¿Qué es sensación? ¿Alguien me puede decir qué entiende por sensación? ¿Qué es sensación? Lo que percibimos. Lo que percibimos. ¿Qué es sensación? Lo que sentimos. ¿Cómo sentimos? Algunas personas que están felices en la vida. ¿Qué es sensación? Son los sentimientos que tenemos dentro. ¿Cómo sentimientos? ¿Me podrían dar una definición de sentimiento? ¿Qué sensación? ¿Qué es una sensación? Una sensación es diferente a un sentimiento, ¿ah? Por favor, no confundamos. Sensación no es sentimiento. ¿Alguien más? Podría ser la capacidad que tenemos para distinguir distintas impresiones. Por ejemplo, como el paciente que veíamos sentía que lo estaban envenenando, pero no solamente puede referirse a algo, digamos, que percibimos, digamos, que nosotros, sino también, por ejemplo, una sensación de que alguien nos está tocando o algo así. Ya. Por favor, jóvenes, esto es bien importante que ustedes aprendan. Tienen que entenderlo bien. Es pregunta de examen. Ya les he dicho, el doctor Víctor va a ser su docente de psiquiatría del 10º. Sensación es toda esa información que es captada por los receptores de quién, de nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos y estos 5 sentidos tienen receptores que van a captar información de dónde, del medio externo. O sea, un estímulo va a repercutir sobre un determinado receptor. Ese receptor va a transformar, sea la información física o química, ¿en qué? En información nerviosa. Y a través del sistema nervioso, la vía ascendente, lo va a llevar a las áreas centrales. Ya ustedes saben a dónde va a ir. Tálamo. Tálamo, corteza de asociación y corteza cerebral. Hasta allí, eso es sensación. Ojo, ojo, sensación. La sensación es inconsciente. Las sensaciones son inconscientes, ¿ya? ¿Qué será percepción? Primero, las sensaciones son totalmente inconscientes. ¿Qué será una percepción? A ver, ¿qué creen que es una percepción? Ojo, las sensaciones no tienen nada que ver con los sentimientos. O sea, sentimientos, cuando hablamos de sentimientos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué creen que estamos hablando cuando yo hablo de sentimientos? Sí, sentimientos ¿de qué? De alguna situación que pase, algún estímulo. Estamos hablando de afectividad, de afecto. Sentimiento, como dijo Fabio, tiene que ver con el tema de las emociones, no todo lo que nosotros estamos capitalizando en base a la emocionalidad, a lo que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, sentimiento es diferente a emoción. Ahora lo vamos a ver después para que lo entiendan, pero ahora hablamos de sensaciones, toda la información que captamos a través de ¿qué? De los sentidos. O sea, la estimulación de los receptores de nuestros sentidos va a llevar información hacia el sistema nervioso central. ¿Qué es percepción entonces? ¿Cómo lo interpretamos? Alejandro. ¿Podría ser la interpretación doctora de los sentidos? O lo que será percepciones, los estímulos. Pero ¿cómo lo interpretamos? De acuerdo al entorno. ¿De acuerdo? Al entorno. No, pero ¿dónde lo interpretamos? Miren, esto ya lo hemos revisado. Les he dicho, receptores de los sentidos, se convierte la información en información nerviosa, va a viajar a través del sistema nervioso tálamo, corteza de asociación, corteza cerebral. ¿Dónde? ¿Qué corteza? Prefrontal.
¿Qué va a pasar allí? Toda la información que llega a la corteza prefrontal, primero la recibimos, la organizamos, la integramos, la vamos a asociar a recuerdos y emociones. ¿Para qué? Para que tenga sentido, le va a dar sentido toda esa información a nuestra vida. A partir de ese momento de que llega a la corteza prefrontal, esa información se hace consciente. Esto es percepción. Ese proceso se llama percepción. Cuando nos hacemos conscientes de toda la información que está llegando por los sentidos, eso se conoce como percepción. ¿Ya? ¿Han entendido? Por favor, han entendido, porque si no han entendido lo vuelvo a repetir. ¿Han entendido? Sí. Entonces, mire, la sensación es un proceso ascendente, mientras que la percepción es un proceso descendente. En la sensación estamos llevando información desde los receptores de los órganos de los sentidos hacia el sistema nervioso central. ¿Para qué? Procesamiento de datos. Y en la corteza prefrontal nos hacemos conscientes de lo que hemos percibido y vamos a emitir una respuesta. Después de integrar toda la información que tenemos, le da sentido a nuestra existencia y vamos a emitir una respuesta. Eso se llama proceso descendente o de conceptos. ¿Ya? Entonces, procesamiento de datos, procesamiento de conceptos. Proceso ascendente, proceso descendente. Ojo, toda este procesamiento se llama sensopercepción. ¿Han entendido? Todo eso se llama sensopercepción. Entonces ustedes entenderán que van a haber alteraciones de la sensopercepción, que es diferente a alteraciones del pensamiento. El paciente que hemos visto, ¿qué cosa tenía? Alteración de la Entonces, percepción. ¿qué cosas son las alucinaciones? Ahorita les explico un poco de lo que les he dicho, ¿no? Estímulo, órgano sensorial receptor, se forma la información y va al cerebro. Esto es una sensación, ¿ya? Esto funciona, las sensaciones tienen sus características. Ojo, de las sensaciones no somos conscientes, nos hacemos conscientes cuando llega a la corteza prefrontal. Miren allí, miren chicos, estas son características de las sensaciones. Esto es pregunta de examen, pregunta de residentado médico. Responden a la ley de todo o nada. ¿Se estimula o no se estimula, no? Cada órgano receptor, cada receptor está relacionado con un órgano de los sentidos. Tenemos 5 sentidos, habrá 5 tipos de sensaciones. Obviamente con el tacto hay más, ¿no? Dime, María. Sí, no entendí mucho el sentido, ¿por qué lo tratan como al hombre? Porque eso tiene 30 años. ¿A dónde? ¿En el video? Sí. Ahorita vamos en el video. Ya, las diferencias de sensación dependen de las fibras nerviosas, de su número y la frecuencia de los estímulos transmitidos. Obviamente, ¿no? Se tiene que, por esta misma ley de todo o nada, y responde pues al estímulo, mayor número de fibras va a llevar mayor información. La información va a ser más intensa. Tipos de sensaciones relacionadas con los receptores. Les he dicho 5 sentidos, 5 tipos de sensaciones. Claro está que a nivel del sentido del tacto hay más receptores, ¿no? Eso lo van a ver en fisiología. Aquí está lo que les decía sobre la percepción. Cuando nos hacemos conscientes de la información que está llegando a nuestro sistema nervioso, a nuestro córtex, todo eso se convierte en percepción. Nos hacemos conscientes de qué? Del mundo que está afuera y de nuestro mundo interno. Pregunta de examen, percepción, por eso es conocimiento. Nos hacemos conscientes del mundo interno como del mundo externo. Nuevamente, miren, es la diapositiva, conciencia, o también se llama conciencia de objeto, ¿no es cierto? Y la percepción es el acto de toma de conocimiento de los datos sensoriales del mundo que nos rodea, ¿no? Las sensaciones están llevando información.
Llega el cortes, nos hacemos conscientes, ¿ya? Etapas del proceso perceptivo. Miren, acá tenemos la estimulación ambiental. Vamos a hablar ahorita de la atención. Viene el estímulo sensorial. Segunda etapa, se hace el procesamiento neuronal. La información se va a convertir en información nerviosa. Va a la corteza cerebral, se convierte en percepción, lo reconoce, lo integra, asocia recuerdos, emociones y va a emitir una respuesta. Claro, porque si ustedes han sido expuestos, por ejemplo, a un trauma, en algún momento van a recordar ese trauma, van a asociar y lo van a, le van a dar una respuesta. ¿Ya? Eso también, por favor, revísenlo, es pregunta de examen. Esto es lo que les he explicado, tienen la diapositiva, lo van a leer. Y aquí están las leyes de la percepción. Miren, jóvenes, esto es, el todo es más que la suma de las partes, es obvio, ¿no? Primera ley de la percepción. Miren, tenemos acá un contexto, si yo uno toda la imagen me va a dar mayor información a que vea solamente una parte, entonces el todo es más que la suma de sus partes. Miren, segunda ley, la tendencia a la estructuración. Nosotros vemos una nube y que vamos a tener la tendencia a estructurar esa nube, a darle una imagen. Vemos las estrellas, por eso se han creado en el concepto un poco para entender cómo funcionaba el universo. Bueno, los observadores crearon las constelaciones, ¿no? Y para poder orientarse también. Siempre hay esa tendencia a querer estructurar la información. También, esto es otra vez pregunta de examen, hay tendencia a la generalización. Miren, que ven acá, yo podría ver 4 cuadros de diferente tamaño, pero todos lo vamos a percibir como cruces. Si veo estas imágenes, para nosotros vamos a generalizarlo como si fueran imágenes esféricas. Cuando lo percibido adquiere contenido significativo, esto es pregunta de examen, pasa a ser una vivencia perceptiva. Entonces, si la mujer está embarazada, ¿no? De repente no sabe que está embarazada, pero le digo, estás embarazada, ¿no? Eso que contiene ya empieza a tener un significado, se va a convertir en una vivencia perceptiva, porque va a generar afecto, se va a ilusionar, lo va a esperar, etcétera, ¿no? Esas manos también pueden tener una vivencia perceptiva, ¿no? Tiene un contenido, un significado, yo le estoy otorgando un significado. Por eso es que en la percepción voy a asociar no solamente la información que me llega por los sentidos, sino recuerdos, emociones. Otras condicionantes de la percepción, por ejemplo, puede ser el estado emocional, afectividad, nuestra experiencia vital, nuestra biografía. Obviamente todo eso va a influir en la forma como vamos a percibir la información. Por ejemplo, en este momento yo estoy un poco sensible, me ha entrado una noticia mala y empiezo a escuchar música melancólica, voy a asociar recuerdos y voy a querer probablemente llorar, ¿no? O ustedes, por ejemplo, están cansados, vienen de la rotación, entonces pasa por aquí la chicharronera con un olor agradable y ustedes van a asociar recuerdos, van a, qué rico, tengo hambre, ¿no? Entonces, miren cómo vamos a englobar conocimientos, experiencias, ¿ya? Y eso tiene que ver también con nuestra experiencia, con nuestras emociones, etc. Tipos de percepción, tenemos la percepción sensorial, la que nos llega a través de las sensaciones, información a través de los órganos de los sentidos, la percepción consecutiva o postpercepción sensorial, dice ocupa un lugar intermedio entre lo perceptivo y lo representativo. Claro, si por ejemplo ustedes, en el caso del paciente, escucha una voz, imagínense ustedes que amanezcan un día y escuchen de la nada una voz que les diga mátate. Supongo que se van a asustar, ¿no? Lo van a cuestionar. Lo primero que van a hacer, ¿qué es? O sea, si escuchan una voz que les dice mátate, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Julián, ¿no? La Julián, ¿qué vas a hacer?
Pero ¿qué más? Tengo que hablar con mis papás. ¿Qué harías tú? Me preguntaría por qué trataría de cuestionarme por qué estoy escuchando, por qué esa idea. María, ¿tú querías Sí, ¿por qué? cuestionar? Sí, pues, ¿Qué más? lo ¿Qué hace el paciente? Porque el paciente está escuchando voces, ¿no es cierto? Reaccionar. ¿Qué harías? Suicidas. Oh, Dios mío, no, eso ya es el colmo. Es demasiado. Chicas, escucha, yo escucho una voz, me despierto y me dicen, mátate. Volteo, pues, ¿no? Busco quién me está hablando. Nadie se va a quedar paradito a cuestionar, ¿no? O sea, eso no va a pasar en la vida real. No va a pasar. Recuerden que tenemos percepciones fisiológicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las etapas del sueño? El sueño no REM. ¿Cuáles eran las percepciones fisiológicas? Alucinaciones fisiológicas. ¿Cuál? Las alucinaciones hipnagógicas. Les dije, pregunta al examen. O sea, puede ser que yo esté empezando a dormir y escucho una voz. Entonces voy a voltear a ver qué es. Ya les he dicho que eso es normal, ¿no? Pero si me levanto en la mañana y de la nada escucho una voz, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar quién me está hablando. Imagínense que se repita la voz. Ahí viene este concepto de percepción consecutiva o postpercepción sensorial. Porque voy a dudar, ¿no? Como ya primero escuché algo, de repente el otro ya no está en mi campo perceptivo, pero sí se ha quedado en mi imaginación. Porque dudo, ¿no es cierto? Si yo escucho algo y no hay, dudo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que nos pasaría? Porque siempre somos morbosos. ¿Hacia dónde vamos? A creer que, a buscar, en esta casa ha muerto alguien, debe ser el espíritu de alguien, no, debe ser la salva, etcétera, ¿no? Los cuentos que hay en el cementerio son terribles. El hospital donde yo trabajo, donde ustedes están yendo a rotar, ha sido la cárcel, ha sido una cárcel. Y en esa cárcel ha habido gente que se ha suicidado, se ha matado, ha habido un montón de cosas. Las enfermeras tienen miedo de hacer la noche allí, o sea, se asustan, dicen que escuchan a las almas, que escuchan a penar y no sé qué. Jamás he escuchado nada, yo creo que me tienen miedo. Me pasaba por el cementerio a altas horas de la noche y nunca he sentido nada, de verdad, porque se escapan los pacientes, pues se escapan, ¿no? Están allí, han escuchado a algunos pacientes que quieren escapar, y se escapan, ¿y a dónde se van? Hacia el cementerio, y nosotros detrás corriendo. Nunca he escuchado nada, nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero imagínense ese concepto, percepción consecutiva o postpercepción. Obviamente, ¿no? Si yo escucho algo, después de eso mi imaginación va a empezar a crear otros conceptos, ¿ya? Las pareidolias o ilusiones fantásticas también, cuando la mente empieza a alucinar. Yo tenía un estudiante que me decía, doctora, yo me siento a estudiar, yo estudio mucho, pero no sé por qué estoy en clase, se supone que debo estar prestando atención y mi mente empieza a divagar. ¿Y en qué divaga? No sé, de pronto imagino cosas raras, o cuando conozco a un chico que me gusta, yo ya me imagino que estoy con él, que vivo con él, que tenemos hijos, que nos hemos casado, o sea, imagínense, ¿no? Y en eso pierde el tiempo, ¿ya? Entonces, las ilusiones, ¿cuáles son las alteraciones de las sensopercepciones? Uno, las ilusiones. ¿Qué pasa en una ilusión? ¿Qué es una ilusión? ¿Qué es una ilusión? Ustedes viven ilusionados, como que los chanchos vuelan. ¿Qué es una ilusión? ¿Un concepto no real? Ya, pero vayamos más al tema más académico. ¿Qué es una ilusión? Ya. En una ilusión hay estímulo.
¿Por dónde ingresan los estímulos? A través de los receptores de los sentidos. Hay estímulos. Por ejemplo, yo escucho una voz, ¿no? Volteo, mamá, en vez de mamá. Hay estímulo, pero hay una alteración en la interpretación de la información. Una percepción Sí, pero hay estímulo. Una ilusión, hay estímulo. O sea, yo como, no sé, como un pedazo de queso y de pronto pienso que es una aceituna. Hay un estímulo, se han estimulado los receptores, pero mi cerebro lo ha interpretado de diferente manera. Por ejemplo, empieza a cantar un pajarito, pero yo pienso que es un tigre. Eso se llama exagerado, no creo que sea así. Algo, ¿no? Hay un estímulo, pero mi cerebro va a malinterpretar o distorsionar la información, ¿ya? Miren, por ejemplo, esto. ¿Qué es? Miren, acá hay diferentes estímulos visuales. Toditos tienen los mismos estímulos visuales. Pero miren acá, esta línea parece más larga que esta, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Mi cerebro está interpretando de manera inadecuada o en base a su experiencia o base a emociones. ¿Cuál de estas dos líneas es más larga? Son iguales, pero ¿qué está pasando? Mi cerebro está interpretando como que esta fuera más pequeña. Igual aquí. Igual, ¿qué lado es más largo? Son iguales. Pareciera que el derecho es más corto. Miren los círculos. El círculo del centro es del mismo tamaño. ¿Ya? Es del mismo tamaño. Nos pasa todos los días. Por ejemplo, si yo me encuentro con ustedes en el hospital, ustedes me saludan y yo no les contesto, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Si ustedes me saludan, doctora, ¿cómo está yo? Bueno, ya está loca. Que no nos reconoce. ¿Qué? Que no nos reconoce. ¿Que no me acuerdo? En serio, bueno, yo tengo problemas, soy distraída. Ya, se encuentran con su mejor amiga. Se encuentran con su mejor amiga y no les habla. ¿Qué piensan? Está molesta. O de pronto piensan, ¿qué le he hecho? Algo le he hecho yo. El morbo, siempre el morbo. Y llegan a su casa y se enteran por el vecino, por el chismoso, de que el perrito de su amiga se murió. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? Con una interpretación errónea. ¿Ya? Eso es una ilusión. Ojo, no es la ilusión de que las ilusiones románticas con corazones. No. Estamos hablando de ilusiones. ¿Ya? Como tenemos 5 sentidos, habrá 5 tipos de ilusiones: auditivas, visuales, olfatorias, gustativas y táctiles. Aquí están las alucinaciones. Entonces, si en las ilusiones había estímulo, ¿qué serán las alucinaciones? Una percepción sin estímulo. Percepción sin estímulo, pregunta de examen. Mis exámenes no son de memoria, mami, ni momú, pape, pipopú. No. Yo no tomo ese tipo de exámenes. Tienen que pensar qué respuesta me van a dar. Algunos que han pasado por el curso seguramente les van a contar. Además, no revisen banco de preguntas porque jamás les repito las preguntas. Ustedes están viendo pacientes, les voy a preguntar probablemente preguntas al respecto. Así que lean bien el concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué son las alucinaciones? Percepciones sin estímulo. Hay también 5 tipos de alucinaciones: visuales, gustativas, olfatorias, táctiles. Dentro de las táctiles tenemos las sinestésicas, las cinéticas. Las auditivas, que son las más frecuentes en esquizofrenia. ¿Se acuerdan del paciente? ¿Qué estaba haciendo el paciente? Escuchando. Eso es lo que ustedes creen, ¿no? Eso es lo que yo creo, lo que ustedes creen. Pero también de pronto, ¿qué más pasaba?
reaccionaba. Estaba viendo a Estaba viendo a alguien. Samuel. También había alucinaciones visuales, porque ¿qué estaba haciendo? De repente estaba viendo a alguien y estaba hablando con ese alguien, pero ¿qué más dijo? Que era Samuel, ¿no? Que era su primo Samuel. ¿Y qué más le dice a qué más dice la mamá? ¿Qué más le dice al doctor? Le dice que Samuel Exacto. Miren todo lo que pasa. ¿Qué le pasa a Mirta? Los que han visto a Mirta, Escucha que. ¿escucha a quién? Que es a una voz que su tía le pone algo en su amigo. Ya. En el caso de Mirta, escucha una voz. ¿Y la voz qué le dice? Mátate, mata al gato, porque si tú no matas al gato, algo malo va a pasar en tu familia. Y ella va y lo hace. ¿Ya? Alucinaciones. ¿De qué tipo de alucinaciones tenía Mirta? Mirta les va a venir en clase. Auditivas. Pueden haber también alucinaciones cinéticas, ¿no? De movimiento. El paciente cree que todo se está moviendo, pero no. Sinestésicas, creen que nos están tocando. Por ejemplo, tenía un paciente que decía, ¿no? En la noche, doctora, entran a mi cuarto, me tocan, quieren tener relaciones conmigo, es más, han tenido relaciones conmigo. Esos entran, ¿quiénes son? Son unos seres blancos, alados, que vienen de otro planeta. Y los que creen en esas cosas, pues imagínense, ¿no? Agarran y dicen sí, y les hacen curar, los llevan a los curanderos, los hacen tratar, llaman su alma, etcétera, etcétera. Son alucinaciones un poco complejas, ¿no? Sistematizadas, con todo un entorno delirante. Deme un minutito, por favor. Marita. Sí, Marita, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, entonces tiene las 6 de la tarde. Ahora, hay alucinaciones, por ejemplo, ¿en qué cuadros? No solamente en la esquizofrenia, chicos, por favor, las alucinaciones no solamente están en la esquizofrenia, ¿en qué otros cuadros más? ¿Ah? Sí, psicosis, pero psicosis, ¿por qué? Así. Psicosis es alucinaciones, conducta desorganizada, pensamiento desorganizado, pero ¿en qué cuadros? Por abstinencia al alcohol, por ejemplo. Abstinencia, ¿ahí cómo se llama? Muy bien, alucinosis. Las alucinaciones que se producen como producto de la abstinencia al consumo de alcohol se llaman alucinosis y tienen características, ¿ah? ¿Cómo son? Van a haber gusanos, serpientes, arañas que les están subiendo por la piel, pero el paciente es consciente, sabe que no son reales. Esa es la diferencia. Pregunta del examen, ya tienen una pregunta. Alucinosis es un tipo de alucinación en la que el paciente se da cuenta de lo que está sucediendo y es producto de la abstinencia al consumo de alcohol. Obviamente, el alcohólicos de larga data. ¿Ya? Ya tienen una pregunta, y es un caso clínico. Si se equivocan, 0. No hay recuperación. Teníamos, les estaba hablando, ¿de qué otros cuadros? Sí, también, pero eso es muy lejano. Consumo de sustancias, intoxicación, consumo de sustancias. Ayahuasca es una droga disociativa. Sí, hay alucinaciones, muy bien. Consumo de sustancias. Por favor, chicos, hay estudios y estudios ya de metaanálisis en los que indican que el consumo de marihuana puede desencadenar cuadros psicóticos. A los consumidores de marihuana, por favor tengan cuidado, porque puede hacer que no pase nada. Ya pues, ¿no? Me fumo ahí mi porro de marihuana y no pasa nada todos los días y encima más atención, más concentración, más todo. Pero si por allí tengo un gen, una carga genética, sí o sí va a desencadenar psicosis. Entonces tengan cuidado.
tengan cuidado por favor, porque yo creo que de acá a unos 20 años, la marihuana, no es mucho 20 años, en unos 10 años, la marihuana se va a legalizar. ¿En qué país está legalizado en Perú? Como Fabio tiene razón, es cierto, pero como tratamiento, no como tratamiento, sí, como tratamiento, pero el CBD, ¿no? No el canal, gracias a Dios. Pero en los años 50 el alcohol era una droga que estaba proscrita, o sea, era una droga, no se podía, incluso comercializar con el alcohol. Pero ahora forma parte de todo nuestro ambiente social, ¿no? ¿Ya? ¿En qué otras patologías? Depresión con síntomas psicóticos. Estos pacientes que le dan depresión con síntomas psicóticos, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, sí puede haber alucinaciones, demencia. ¿Perdón? Demencia. Demencia. Sí. La agnosia, eso para conocimiento, solo van a ver en psicopatología, lo que les decía, ¿no? Incapacidad de reconocer algunos estímulos que son familiares, como por ejemplo, rostros, lugares. Y aquí están las representaciones. Miren, así como las alucinaciones están en el campo de la percepción, las alucinaciones están en el campo de la percepción, las pseudoalucinaciones están en el campo de la conciencia. Pregunta al examen. O sea, hay imágenes, representaciones, situaciones que pueden surgir en el campo de la conciencia, ¿no? Tiene que ver con la imaginación. No son como en el caso de las percepciones. Estas, por ejemplo, no tienen vivacidad, no tienen claridad y se pueden modificar con la voluntad, ¿no? Ya tiene características obviamente porque tiene que ver es la materia prima del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, como una chirimoya, ¿no? Y esa chirimoya, yo tengo ya una imagen de cómo es la chirimoya, es verde, tiene un olor característico, tiene un sabor característico. Pero cuando pasa un tiempo y alguien menciona la palabra chirimoya, yo lo voy a traer al campo de la conciencia, ¿no? Lo voy a imaginar, voy a sentir el sabor, el olor, pero ya no estoy experimentando la percepción, sino que estoy recordando, estoy trayendo al campo de la conciencia, ¿ya? Entonces son imágenes, representaciones que juegan con el tema de la voluntad, pero están en el campo de la conciencia, en la parte más íntima, ¿no? De mi ser. Acá hay tipos de representaciones, por ejemplo la memoria, las representaciones mnémicas que tienen que ver con la memoria. Cuando yo recuerdo algo, traigo a mi mente, a mi conciencia, lo que he vivido, lo que he escrito, lo que he hecho, ¿no? Las representaciones de fantasía, lo que ya les había comentado, la representación eidética, cuando por ejemplo yo experimento una emoción, por ejemplo, ¿no es cierto?, se asustan, entonces yo eso lo llevo del campo subjetivo al campo objetivo, de adentro hacia afuera, y les cuento. ¿Y cómo era? Yo les pregunto a los pacientes, pregúntenles, ¿y cómo era tu miedo? ¿Cómo era tu angustia? Era horrible, doctor, era negra, era fea. ¿Ven cómo está representando una emoción? Eso es eidético, ¿ya? Las representaciones eidéticas. Y las oníricas, obviamente, lo que yo traigo del sueño. ¿Con quién ha soñado? He soñado que estaba flotando, entonces está trayendo al campo de la conciencia lo que ha experimentado en el sueño. Pregunta de examen, por favor. Entonces, alteraciones, miren, de la percepción y de la representación, ¿no? Estos son los conceptos, cómo son las percepciones y cómo son las representaciones. En las alteraciones de las percepciones que estaban las ilusiones y las alucinaciones, y en las alteraciones de las representaciones, ¿quiénes estaban? Las pseudoalucinaciones. Entonces, miren, ¿cuáles son las características de una percepción? Son corpóreas. ¿Por qué son corpóreas? Porque tienen que ver con los 5 sentidos, las siento.
Las representaciones no. ¿Dónde están? En el campo de la conciencia. Aparecen en el espacio objetivo externo, claro, en todo lo que yo veo, huelo, toco. En cambio, las representaciones en el espacio subjetivo interno, ¿no? En la memoria, el recuerdo, el sueño, tienen un diseño determinado y están completas y con todos sus detalles. El paciente lo describe. ¿Cómo era la voz que escuchaste? Es clara, es nítida, ¿no? Es así, me describe claramente. En cambio, las representaciones tienen un diseño indeterminado, están incompletas sin todos los detalles. No tiene detalles, no es como que yo lo escuchara ahí. Miren, dicen, los elementos de la sensación tienen frescura sensorial. ¿Cómo era la voz? Esa voz era nítida, como si usted me hablara. En cambio, las representaciones sí era una voz. Ahorita les voy a explicar cómo, ¿no? Son constantes y pueden ser retenidas fácilmente de la misma manera. Sí, en cambio, la representación se va a desmenuzar. ¿Y cómo era el sueño? Ahora en este momento, ni bien se despierta, me lo cuenta claramente, pero con el tiempo se va a desmenuzar, se va a desvanecer. ¿Ya? Y las percepciones son independientes de la voluntad, no lo puedo controlar. Las representaciones sí, puedo controlar, aumentar, disminuir, cortar, etc. Pregunta del examen, jóvenes. Les he dicho que alteraciones de la percepción, ¿cuál era? Ilusiones y alucinaciones. De la representación, pseudoalucinaciones. Entonces, diferencia entre alucinaciones verdaderas y pseudoalucinaciones. ¿Qué le digo? ¿Qué me dice el paciente? ¿Qué le pregunto yo? Pregunta de residentado médico. Siempre les va mal en las preguntas de psiquiatría, pero con eso muchas veces podrían ingresar fácilmente y son preguntas de residentado médico. La pseudoalucinación, les digo, ¿dónde escuchas la voz? La voz es de afuera, como si yo te hablara. No, doctora, la escucho en mi pensamiento, dentro de mi cabeza. ¿Qué es eso? Pseudoalucinación. Puede ser auditiva, visual, todo, ¿no? Gustativa. ¿Cómo sientes ese sabor? ¿Está en tu boca? No, es que está en mi pensamiento, está acá. No sentí un mal olor, estaba aquí, en mi cerebro, ¿no? Entonces, nuevamente, la diferencia. Alucinaciones verdaderas es un trastorno de la percepción. Pseudoalucinación es un trastorno de ¿qué? De la representación. Las alucinaciones verdaderas tienen corporeidad, las pseudoalucinaciones no. Las alucinaciones verdaderas aparecen en el espacio objetivo externo, las pseudoalucinaciones hacia adentro, en la conciencia. Las alucinaciones verdaderas son menos frecuentes y las pseudoalucinaciones son mucho más frecuentes. Entonces, en esquizofrenia hay más pseudoalucinaciones y alucinaciones. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasaba con el paciente? ¿Qué tenía? Sí tenía alucinaciones visuales, probablemente también auditivas, ¿no es cierto? Creo que para tener clases acá. Nos están esperando. Ya, vamos a avanzar rapidito este tema. Nos falta atención. Bueno, lo más importante ya es la... Pero me permite ir a preguntar por sí, por favor. Por favor. Ya. ¿Qué es atención? ¿Qué es atender? No, una cosa es atención y otra cosa es concentración. ¿Qué es la atención? Enfocarse en algo. ¿Qué será la atención, chicos? ¿Qué es atención? ¿Qué es la atención? La atención, ¿qué te han dicho? Bueno, sé siendo sobre no necesito la pantalla, entonces no hay problema. Ya, gracias, muchas gracias. La atención es poner en funcionamiento toda nuestra actividad psicológica. Por ejemplo, estamos acá, todos, y de pronto entra alguien y les da una mala noticia. O de pronto pasa un temblor y me están prestando atención a mí, pero
se van a asustar y van a prestar atención a lo que está ocurriendo afuera. ¿Ya? Miren, están tocando la puerta, yo le voy a prestar atención a este chico que estoy haciendo, seleccionando mi proceso. Siempre la educación, chicos, por el lado un poco más de procesos de selección, distribución y mantenimiento. Es decir, esa atención, esa activación del funcionamiento psicológico se va a llevar a cabo gracias a un proceso de selección, de distribución y de mantenimiento. ¿Ya? Les explico entonces cómo es el proceso de selección. Pasa que yo estaba haciendo clases y de pronto interrumpen la clase, yo dejo de prestar atención a ustedes para prestar atención a otro estímulo. Estoy seleccionando a qué le voy a prestar atención. Obviamente que el estímulo tiene que ser más intenso, ¿no? En ese momento, para que yo pueda decidir, seleccionar a qué estímulo me voy a dirigir. ¿Ya? En el mantenimiento, igual, este es las fases del proceso atencional. Ya, selección. Una vez que el estímulo se produce, voy a distribuir, ¿no? Bueno, a que sí le presto atención y a que no le voy a prestar atención. Eso tiene que ver con el interés que yo voy a darle a esa actividad. Y finalmente el mantenimiento. El mantenimiento también tiene que ver con el interés, con qué interés tengo yo de mantener una determinada atención. Por ejemplo, en una sala de cirugía, un cirujano tiene que tener un proceso mucho más intenso para mantener la atención. Tengo un dibujito aquí. Entonces, miren, el proceso atencional tiene una fase de inicio o captación de la atención, lo que les decía, ¿no? Aquí la pregunta es fases del proceso atencional. Entonces, tiene una fase de inicio de captación de la atención. Estas diapositivas, chicos, a veces se ha pasado, está en la computadora, son otras las que tengo, pero ahí están bien marcaditos, les he marcado bien, les he puesto una división. Tiene una fase de inicio de captación de la atención, tiene una fase de mantenimiento. En esta fase de inicio de captación de la atención, miren lo que dice acá, no tiene lugar cuando se produce cambio en la estimulación ambiental o cuando comenzamos la ejecución de una tarea. Entonces, él tiene que ver con el estímulo, el tamaño, el color, la forma, la intensidad del estímulo. Como cuando tocaron la puerta, entonces el estímulo era intenso y yo voy a cambiar mi foco de atención. El mantenimiento a esta etapa dura poquísimo, ¿no? Es breve. El mantenimiento tiene que ver con el interés y luego el cese atencional tiene que ver con el cansancio. No se olviden, dentro del proceso atencional, estas tres fases: la fase de la captación de la atención, mantenimiento y cese atencional. La fase del inicio tiene que ver con el estímulo externo, intensidad, color, forma. La fase de mantenimiento de la atención con el interés, pregunta al examen. Y el cese atencional, ¿con qué tiene que ver? Con el cansancio. Me agoto, me canso, dejo de prestar atención. Tipos de atención, esto lo vamos a ver en este cuadrito, miren. Hay diferentes tipos de atención. Esto es lo que van a hacer en su tarea, por favor, porque se les está pidiendo que observen al paciente y que ustedes van a tipificar qué tipo de atención tienen. De acuerdo al objeto al que va dirigida, miren, hay una atención externa y una atención interna. La atención externa está orientada hacia estímulos ambientales externos que vienen de afuera, del entorno. Interna va orientada hacia nuestras emociones. Entonces, pregunta al examen, ¿pueden cambiar de foco atencional de un objeto externo a un objeto interno? ¿Sí o no?
¿De qué dependería? ¿Cuál sería el estímulo? Si, por ejemplo, están haciendo una tarea entonces, sí se puede, miren, de acuerdo al objeto al que va dirigida la atención, puede cambiar de ser externa e interna cuando, por ejemplo, los enamorados rompen con la enamorada y están pensando, están en plena clase del doctor Flores, que les insiste y ustedes están pensando en otra cosa. ¿Se acuerdan de la ruptura? Si están prestando atención a la clase, van a prestarle atención a un estímulo interno, ¿no? Entonces se pierden en la clase. Viene el doctor y los bota. ¿Ya los ha votado? No. Ay, ni que los botes. Yo me corto. Cuidado, presten atención. El doctor te exige atención al 100%, ¿ya? De acuerdo a la modalidad sensorial, obviamente va a haber una atención visual, auditiva, etc. ¿Ya? ¿Han entendido? Entonces, de acuerdo a la amplitud y la intensidad con la que se atiende, tenemos una atención global, que va a globalizar el conocimiento, y una atención selectiva. En la atención global se presta atención ¿qué? Al entorno, ¿no? En cambio, la selectiva a detalles pequeños, chiquitos, cosas chiquititas. De acuerdo a la manifestación de los procesos atencionales, por ejemplo, puede haber una atención abierta o una atención encubierta. Aquí están los chismosos en la encubierta. ¿Ustedes han visto? Vayan a ver qué hay. Yo voy, disimuladamente voy a ir a ver cómo está vestida. Entonces va, corre. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y viene la chismosa, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Se había puesto zapatos así, de tal taco, de su... ¿Sí o no? Esa es una atención encubierta. No se olviden, pregunta del examen, la atención de los chismosos. En la multitarea se me da atención también. ¿La qué? La multitarea, entonces muchas cosas. Sí, claro, estamos distribuyendo, se puede prestar atención a varias cosas, sí, claro, porque por ejemplo tenemos una memoria procedimental que nos permite, por ejemplo, hacer en automático cepillarnos los dientes, pero al mismo tiempo prestar atención a otra cosa, ¿ya? De acuerdo al grado de control voluntaria, la orientación de la atención bajo control de la propia persona e inhibición de respuestas inapropiadas. O sea, la voluntaria requiere esfuerzo. Tengo que estudiar en la noche, estoy haciendo un esfuerzo voluntario por estudiar. En la involuntaria no. Si me voy al circo y veo el espectáculo, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? El estímulo, las características del estímulo es fuerte, de tal manera que logra captar mi atención. Alteraciones de la atención. ¿Cuáles serían las alteraciones de la atención? ¿Cómo se denomina la alteración? La atención, perdón. Prosexia, pregunta de examen. Prosexia. Entonces, cuando hablamos de un prosexia, cuando aparentemente la atención es normal. Disprosexia, cuando hay una disfunción en el proceso de atención, ¿no? Hipoprosexia, cuando hay un déficit en la atención. Por alguna razón no puedo prestar atención. Hiperprosexia, cuando el paciente está hipervigilante, alerta y presta atención con detalle. Entonces, concepto de atención. La atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener
un nivel de activación, ¿de qué? Activación de las funciones psicológicas, ¿no es cierto? Adecuado para procesar información. Existen varias características de esta atención. Miren la amplitud. La amplitud tiene que ver con la cantidad de información y de tareas que se hacen al mismo tiempo, lo que preguntaba Mariana. O sea, estoy prestando atención, ¿no? En cantidad a varias cosas al mismo tiempo. Tiene que ver también con el objeto. La intensidad o el tono atencional. Esto tiene que ver, acá por ejemplo tenemos un proceso, estos dos conceptos necesito que los entiendan muy bien: tareas automáticas y tareas controladas. Esto es lo que te decía Marian, las tareas automáticas tienen que ver con la memoria procedimental, algo que yo ya tengo acumulado en mi conocimiento. Y las tareas controladas pues van a exigir mayor interés y mayor recurso atencional. O sea, necesito prestar mayor recurso, usar mayores recursos para prestar atención a un determinado objeto. La atención alterna es la capacidad de poder cambiar de un foco atencional de un evento a otro, lo que les explicaba, ¿no? Estoy prestando atención hacia afuera, pero de pronto recuerdo algo y voy a prestar atención hacia adentro. Y el foco atencional son las características del estímulo externo: el color, el tamaño, la intensidad, no se me ocurre a mí que si viene acá una chica despampanante, seguramente los chicos se van a ir con la chica, ¿no? Si viene un super chico, las chicas se van a ir con un super chico. Tiene que ver eso con las características del estímulo. Y el control, que puede ser voluntario o involuntario. Entonces, otra vez, características de la atención: la amplitud, la intensidad, el oscilamiento o desplazamiento de la atención, y el control, que puede ser voluntario o involuntario. Revisen bien esto porque es un poco más de lo mismo, que es atención interna, externa, abierta, encubierta. Ya lo hemos visto en este cuadrito. Otra vez, este cuadrito es un poco más de la información que se está dando en las diapositivas. Aunque revisen el cuadrito, el resto es más repetición de lo que hemos visto. Aquí está la atención dividida, por ejemplo, capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, que conducir y escuchar música, ¿no? No es una multitarea, estás dividiendo la atención, ¿ya? Entonces, factores determinantes externos que tienen que ver con el estímulo, sus preguntas de examen: la intensidad del estímulo, el tamaño, movimiento, la novedad, el cambio, ¿no? Si por ejemplo, no sé, empieza a llover con truenos, yo voy a prestar atención a los truenos, a la intensidad del sonido, del estímulo que está afuera. El color, el contraste, la carga emocional. Miren, si yo recuerdo algo muy triste, definitivamente no voy a poder prestar atención hacia afuera, voy a prestar atención a mi emoción interna, ¿ya? Factores determinantes internos, lo que tiene que ver con nosotros mismos. Intereses: si me interesa, le presto atención; si no me interesa, no le voy a prestar atención. Seguramente nuestras clases, obviamente, les va a servir mucho, pero no todos van a ser psiquiatras aquí, ¿no? No creo que de repente no salga ninguno. Entonces, de repente van a ser más cirujanos, otros van a ser médicos internistas. Entonces, cada quien va a ir seleccionando, va a prestar atención de acuerdo a sus intereses. La emoción también tiene que ver, o sea, si yo me emociono, tengo un tono emocional, voy a prestar más atención. Y obviamente lo volitivo, ¿no? Factores internos, otros factores internos: el estado orgánico. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, al tema físico. Si estoy cansada, tengo fiebre, estoy mal, ¿voy a prestar atención? No. Si estoy de hambre, con sueño, como ustedes, ¿voy a prestar atención? No. Si no he desayunado, ojo, si no he desayunado, voy a hacer hincapié allí, no voy a prestar atención, ¿no es cierto? Julián, ¿qué me dices? ¿Ya?
Entonces, sin embargo, miren, esta es pregunta de examen, se los voy a marcar acá. Estado físico se encuentra la persona de forma que el estado físico, entre los factores orgánicos el estado físico, cansarse, y por el contrario los estados de supervivencia. Por ejemplo, si tengo sed, si tengo hambre, obviamente voy a prestar atención a este tipo de estímulos. Y el curso del pensamiento. Diferentes patologías que están relacionadas con la atención. Ya les he dicho, aproxexia, disproxexia, hipoproxexia, hiperproxexia, pseudoproxexia, etc. Eso lo van a ver en psiquiatría. Aproxexia, algunos términos, reducción máxima de la disposición atencional, ausencia total de atención. Hipoproxexia, disminución de la atención. Dentro de la hipoproxexia está la distraibilidad, la habilidad atencional, inhibición. Esto es psiquiatría, no nos interesa, pero tienen que conocer. Por ejemplo, la apatía, la pérdida del interés, que es un síntoma de la depresión. Ahí está la pseudoaproxexia, paraproxexia, hiperproxexia, y aquí esto sin interés, TDAH. ¿Conocen el TDAH? ¿Qué es? Todo el mundo habla déficit de atención e hiperactividad. Ay, soy hiperactiva. No, soy deficiente. Atento. Se presenta entre niños que están entre 4 a 7 años. Ojo. Se caracteriza obviamente porque hay una disproxexia más que hipoproxexia, y en algunos casos puede haber hiperproxexia. Se está tan alerta que pasa un estímulo, pasa una mosca y se va con la mosca, pasa alguien y se va con otra persona. Entonces hay déficit de atención porque no puede prestar atención, pero tampoco puede concentrarse. Una cosa es que yo presto atención y luego para mantener la atención, eso ya es concentración, no puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, puede estar acompañado de hiperactividad, sí, pero ¿cómo se manifiesta esa hiperactividad? El niño se para, se sienta, interrumpe a la mamá, interrumpe a la profesora, es impulsivo, es agresivo, y la mayoría de veces lo tratan como un niño malcriado. Si no tratamos esta condición, lo más probable es que se genere un trastorno en la personalidad, los famosos disociales, o el trastorno oposicionista desafiante. Esos niños que teniendo 11 años le dicen, oye, la mamá le da una orden, párate, ¿qué te has creído? O sea, actúan como adultos empoderados que no respetan absolutamente nada. Esto lo van a revisar porque es tarea. Así como es tarea que vean la película El Cisne Negro y vean las características de la atención, de la percepción, de la senso-percepción de la protagonista, ¿ya? Entonces, tienen tarde de cine. Algunas recomendaciones, chicos, por favor. Esta ha sido difícil esta tarde, no sé por qué, ha sido atípica. Es una tarde inusual. Suele pasar, ¿sí? Pero bueno, el examen va a durar 20 minutos. Ese día, inmediatamente después del examen, tienen que presentar su exposición. La exposición dura 10 minutos, es por sorteo.